El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique, los consagre por completo y conserve todo vuestro ser. El ser de una persona es espíritu, alma y cuerpo. Eso tiene que ser guardado, tiene que ser conservado irreprochable, irreprensible, intachable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 44, dice: se siembra o se planta un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En este versículo, el espíritu está primero. Conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está primero. Luego el alma y a continuación el cuerpo. Entonces, comprendiendo de esta manera que tenemos en nuestro interior un cuerpo sobrenatural y externamente tenemos un cuerpo natural que se relaciona a través de los sentidos con el mundo natural. Entonces, todos en nuestro cuerpo interior o dentro de nuestro cuerpo natural tenemos un cuerpo espiritual. Todos. Y ese cuerpo espiritual se relaciona a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, la lengua, las manos. Con esos sentidos nosotros nos comunicamos con el mundo natural. Y todo hombre, como dice el versículo, está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Y los seres humanos hemos sido demasiado complicados. Pero si nosotros nos miramos, somos como una máquina que funciona maravillosamente. Entonces, el hombre debe ser entendido en las tres áreas que componen su humanidad. Porque si ignoramos una de ellas, vamos a terminar errando, vamos a cometer errores. Y por eso, justamente por eso es que la ciencia es incapaz de conocer las conexiones que hay del cuerpo con el espíritu. Para el mundo, el hombre es dualista, que quiere decir que tiene alma y cuerpo solamente. Pero para el creyente, el hombre es trino, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Me están siguiendo? Bien, ahora, ¿cómo funciona el cuerpo? El cuerpo, así como el reloj, es una máquina de precisión, de exactitud. Funciona en armonía, en concordancia con una serie de sistemas que posibilitan la adaptación del cuerpo a diferentes situaciones. Por ejemplo, hoy teníamos un calor insoportable, ¿no es cierto? Pero todos aguantábamos. Nosotros, la mayoría, hemos nacido en estas tierras calientes, bajas, húmedas. Entonces, nuestro cuerpo se adapta a eso. ¿Sufre calor? Sí, sufre, pero se va adaptando. Porque el hombre que Dios ha creado, lo ha puesto en diferentes lugares precisamente para que se adapte. Por ejemplo, los del altiplano tienen los pulmones más grandes porque ellos necesitan más oxigenación.
Nosotros los tenemos más chicos, porque tenemos árboles por todas partes. Ahora, el sistema nervioso, por ejemplo, como dije antes, el cuerpo humano está lleno de sistemas. Está el sistema nervioso, está el sistema nervioso periférico, está el sistema nervioso vegetativo, y todo eso se mantiene funcionando. Normalmente tiene que funcionar y no precisan una atención constante. Uno no está desesperado, respiro, no respiro, no, porque es una máquina de precisión. Es como si tuviéramos un piloto automático que se encarga de mantener todo el funcionamiento sin error. Porque cuando hay algún dolor, ¿qué hace la gente? Lo primero que busca es un médico, porque la máquina tiene una falla por ahí. Pablo menciona en 1 Corintios 15, 44, dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Ahora, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Qué es un cuerpo natural? El término griego soma es para el cuerpo. Cuerpo, soma, cuerpo. Y siempre se usa en las Escrituras para referirse a la naturaleza física, porque el cuerpo humano es un cuerpo natural. Por esta razón, el ser humano debería vivir con la naturaleza y reconocer en todas sus formas la fuerza motora, la vida natural, la vida espiritual. De esa manera es que podemos darnos cuenta que el Espíritu de Dios está más cerca de nosotros, que aún más cerca que nuestros brazos o nuestras piernas. Y que dentro de nosotros vive en nuestro interior. ¿Están aquí todavía? No se tienen que perder esto, porque esto les va a enseñar inclusive hasta orar de manera diferente. Así como se ocupa la palabra soma para cuerpo o para la naturaleza física, el término neuma se utiliza para el espíritu. Eso quiere decir o indica más bien un comportamiento sobrenatural que viene del espíritu. Entonces, volvemos otra vez a lo que dijo Pablo. Hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo sobrenatural. La Trinidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la Trinidad del hombre. El hombre completo, las tres cosas en uno, es el verdadero templo de Dios. La primera parte del tabernáculo estaba el atrio. En el Antiguo Testamento había un templo o tabernáculo que se dividía en tres partes. La primera parte era el atrio. Ahí había la luz permanente del sol. Esa era la parte visible. Ahí estaban los sacerdotes y ahí estaban los levitas para ofrecer las ofrendas a Dios. En la segunda parte del tabernáculo se llamaba el lugar santo. Eso estaba separado del lugar santísimo, porque habían tres partes, dije. La primera era atrio, la segunda, lugar santo, y la tercera, lugar santísimo. Entonces, en la tercera parte del tabernáculo era el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Esa arca que había sido hecha de madera, totalmente cubierta de oro puro, que significaba la deidad, y la madera significaba la humanidad de Cristo.
El lugar santísimo viene a ser como el espíritu humano que se encuentra más allá de la conciencia, por encima de todo sentimentalismo. Usando este modelo, podemos aprender muchas cosas, porque mucha gente no sabe que los demonios oprimen el cuerpo con enfermedades, afligen el alma con miedos, depresiones, temores, y afligen el espíritu a causa de nuestras iniquidades. Lo que sí tenemos que saber que los demonios oprimen el cuerpo con enfermedades, afligen el alma con miedos, con depresiones, con temores, y afligen el espíritu también por causa de las iniquidades. Entonces, el espíritu humano está compuesto también de 3 partes. Fíjese, cada cosa tiene 3 partes. El espíritu humano también tiene 3 partes. El tabernáculo tenía 3 partes. El espíritu humano tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Comunión, intuición y conciencia. ¿Quién tiene conciencia? Todos tenemos conciencia. ¿Todos tienen comunión? No todos tienen comunión. ¿Todos tienen intuición? Todos tienen intuición. Primera de Corintios 15:44. Se siembra el cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Y si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. De esa manera funciona el cuerpo físico en el mundo natural y el cuerpo espiritual en el área espiritual. Entonces, aprendiendo sobre iniquidad, hay cosas que tienen que ser entendidas de diferente manera. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Está hablándole Pablo a los corintios. Los corintios era una iglesia que tenía todos los dones, pero también habían de todo tipo de pecado. Y por eso Pablo les escribió y les dijo: tenemos grandísimas promesas, queridos hermanos. Limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay cosas que nos afectan el cuerpo y el espíritu, hermano. Y cuando el espíritu está afectado, no puede levantar cabeza la persona. ¿Cuántos han dicho: ay, yo no sé, no puedo entender? El espíritu está afectado. ¿Con qué? Con las iniquidades heredadas. Por eso fue Pablo claro, una congregación grande como era la de Corinto, llena de dones espirituales, pero llena de pecado también. A esa iglesia fue que Pablo les dijo: hermanos, limpiémonos de toda contaminación en el cuerpo y en el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Leímos primero que la santificación es completa en las 3 áreas para la venida del Señor. Sean santificados, dice, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Fue el que leímos al principio, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve, guarde su ser. ¿Cuál es el ser del hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Eso tiene que ser guardado irreprochable, intachable, impecable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios le interesa todo el ser del hombre. Como dije antes,
Aquí está incluido el espíritu. Tenemos que ser purificados, porque Dios también exige santidad en esa área. ¿De qué está compuesto el espíritu? De 3 cosas, dije. Comunión, intuición, y la tercera, conciencia. Entonces vamos a la comunión. De comunión está compuesto el espíritu. Esa parte de nuestro espíritu está unida al Señor a través de la simiente del Hijo de Dios que ha sido implantada en nosotros. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, eso determina nuestro espíritu si está vivo o está muerto con relación a Dios. La Escritura dice que antes de conocer a Dios, antes de venir a Cristo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, volvemos a vivir esa comunión. Por eso esa comunión es una relación con Dios. Cuando hay intimidad con Dios, podemos sentir el Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, ministrándonos, revelándonos, haciendo cosas visibles para que nosotros podamos entender. La comunión es la parte central del cuerpo espiritual. Y esa comunión se realiza en el lugar santísimo de nuestro templo personal. Eso estaba antes dominado por el príncipe de las tinieblas para que no veamos a Cristo. Un ejemplo solo. Antes de venir a nosotros a la fe, ya habíamos escuchado la predicación de la palabra. ¿Cuántos habían escuchado la predicación de la palabra? ¿Ve? Todos habíamos escuchado, pero no podíamos entender nada. Por eso es que la comunión es la parte central del cuerpo espiritual. Se realiza en el lugar santísimo de nuestro templo personal, que es nuestra vida, que estaba dominado en otro tiempo por el príncipe de las tinieblas. ¿Para qué? Para que no veamos a Cristo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo, al apóstol Pablo, cuando lo envió a predicar a los gentiles. Hechos 26, 18 le dijo, para que abras, para que rasgues los ojos y se conviertan, muden, cambien de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí tomen el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, con la predicación se establece el reino de Dios en el hombre. Es ahí cuando los cielos están de acuerdo con la tierra. Es ahí cuando se está haciendo la voluntad de Dios. La gente dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, venga tu reino. Y no saben de qué se trata. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No saben de qué se trata. Los cielos y la tierra están de acuerdo cuando se predica el evangelio, porque los ojos de los ciegos son abiertos. Y es ahí cuando se está haciendo la voluntad de Dios, porque se está abriendo los ojos de las personas, de los oyentes, para que vean a Cristo y tengan fe en Él. Y cuando el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces la gente puede huir de las tinieblas a la luz. Antes no puede hacerlo. No conoce su condición, no sabe quién es, no sabe cómo está, no sabe que está perdido. Es la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. De ahí para adelante, esa persona que sus ojos son abiertos reconoce a Jesús como su Salvador y puede entonces tener comunión con Dios.
Y al tener comunión con Dios puede penetrar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no es un extraño. Y ahí en esa comunión será transformado a la imagen de Cristo. Y Cristo le mostrará los tesoros escondidos. La Escritura dice que es como encontrar una perla de gran precio. ¿Qué es lo que hace? Uno va y vende todo y vuelve a buscar la perla. Y Cristo es la perla de gran precio. La vida en el Espíritu o del Espíritu comienza con el nuevo nacimiento y termina con una nueva criatura. Aquí es donde la regeneración comienza. Ahí es donde somos vivificados por el Espíritu. Ahí es donde somos resucitados. Esa es la primera resurrección. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces la comunión es la parte que ocupa el Espíritu para comunicarse con el alma, principalmente con el corazón y las emociones. Proverbios 4:23. Dice Proverbios 4:23, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque de tu corazón depende, mana la vida. Por eso Pablo nos manda a poner el escudo de la fe aquí, porque si nuestros sentimientos se hieren, nosotros estamos listos. Comenzamos a amargarnos, comenzamos a sufrir, comenzamos a una porción de cosas, a temer. Y por encima de todas las cosas, Dios nos manda a cuidar nuestro corazón. El espíritu también está compuesto, la segunda parte, por intuición. Esta palabra intuición no está registrada ahí en la Escritura, pero sí es reconocida en todos los diccionarios bíblicos y por todos los teólogos la reconocen como parte del espíritu. La intuición viene a ser como las antenas que nos conectan del mundo natural al mundo espiritual. Por la intuición recibimos órdenes del espíritu. Es como un radar cósmico. Fíjense que a veces tenemos convicción sobre algo sin ninguna explicación. Vemos y sabemos. ¿Quién nos contó? Nadie. Es la intuición. Viene a ser como un fuerte sentimiento interno. Miramos a alguien y sabemos que está en pecado. Miramos a alguien y sabemos que tiene problemas. ¿Cómo lo sabemos si nadie nos ha dicho nada? Es la intuición. Es una parte del espíritu. También sentimos los obstáculos en el mundo espiritual. Cuando vamos a predicar, se sienten los obstáculos. A veces sabemos el resultado también de una entrevista antes de entrar. También sabemos cuando la gente está resistiendo la palabra. También sabemos lo que están pensando ciertas personas. Eso sucede porque a través de la intuición Dios da revelación. A veces son palabras de conocimiento, a veces profecía, a veces son manifestaciones del Espíritu, en otros dones del conocimiento. La tercera parte del Espíritu es la conciencia. Esta es la parte de nuestro espíritu donde reside el temor y la sabiduría de Dios. Ahí sabemos la diferencia entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto y lo errado.
Entonces, la conciencia, la comunión y la intuición están ligadas al corazón del hombre. La mente renovada, juntamente con los pensamientos, está conforme a este mundo. Por eso es que muchas veces el corazón desea algo y la mente desea otra cosa. Porque eso fue parte del espíritu. Y cuando el hombre se alimenta de conocimiento del bien y del mal, le es difícil elegir. Dios está conectado a la conciencia del hombre. Ahí está el temor de Dios. Pero si la persona está separada de Dios, la conciencia se endurece. La conciencia se hace insensible a la voluntad y el corazón se cauteriza. Entonces, por eso es que la gente dice, este no tiene conciencia. ¿Han escuchado esa expresión? Este no tiene conciencia. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada es una conciencia insensible. Entonces, el resultado de pecar sin una pizca de arrepentimiento vuelve el corazón insensible. ¿Por qué? Porque se le enturbia el sentido moral del bien y del mal y no le hace caso a las advertencias de su conciencia que Dios colocó en cada persona para que la guíe. Entonces, la conciencia es para guiarnos. Dios nos dotó también de sentidos físicos, sentidos espirituales, a fin de que podamos tener contacto con el mundo espiritual invisible. Y Él nos ayuda a detectar cuando oímos palabras que impactan nuestro espíritu. Y eso viene a ser o se conoce como discernimiento espiritual. Para el mundo espiritual, la vista o la visión para ver cosas también tiene vista para ver cosas, tiene oídos para escuchar en el mundo espiritual, tiene gusto para sentir agradable la palabra y las cosas de Dios, tiene tacto para sentir la presencia de Dios y tiene olfato para oler el mundo espiritual. Entonces, el hombre tiene su ADN natural, que es el que determina cuál es el color de sus ojos, el tipo de cabello, la altura, pero también tenemos un ADN espiritual, un patrón que se transmite de una generación a otra y son conocidas como iniquidades. Dios nos dio una herencia de redención. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que suplante nuestra herencia de maldición. Como es un asunto poco conocido, por lo tanto también es poco mencionado y la gente sigue sufriendo las consecuencias de malas decisiones de nuestros ancestros, repitiéndose otra vez en nosotros los mismos patrones de conducta. Y una conciencia cauterizada no es capaz de ayudarnos a discernir entre el bien y el mal. En el momento de la salvación encontramos el tesoro escondido. Somos limpiados del pecado. Seguimos el camino de la libertad. Ese conocimiento revelado por el Espíritu Santo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,